El Barcelona y el Real Madrid se han enfrentado cientos de veces, pero no hay nada tan especial como una final. Y en este vídeo me he propuesto una locura: ver todas las finales entre ambos. 18 en total, desde las más antiguas en blanco y negro hasta las más modernas en alta definición. Algunas más recordadas que otras, pero todas con una historia detrás. He visto de todo: goleadas, remontadas, tanganas, expulsiones y jugadas legendarias que cambiaron la historia del clásico. Además, todos estos partidos han tenido jugadores legendarios como protagonistas: Maradona, Raúl, Cruyff y por supuesto Messi y Cristiano. Este vídeo no es un resumen, es un viaje por todas las finales del clásico. Soy Álvaro de Fútbol Mítico y así fue cada final entre Barcelona y Real Madrid. Vamos con la primera final, y la única que no he podido ver, porque no existe ni una sola grabación. La final de Copa de 1936 fue la primera vez que el Real Madrid y el Barcelona se vieron las caras en una final. Pero por desgracia solo hay crónicas, fotos y recuerdos. Aún así, he investigado todo lo que he podido y esto es lo que he encontrado. Los dos equipos llegaban fuertes, pero lo que flotaba en el ambiente era algo más grande. Faltaban menos de 4 semanas para que estallara la guerra civil. Esta final no era solo fútbol, era la última gran celebración antes del caos. Se jugó el 21 de junio en Mestalla, Valencia, y el Madrid empezó como un tiro. Eugenio marcó en el minuto 6 para los blancos, y solo 6 minutos después, Leque hizo el segundo, 2-0 en un suspiro. Pero el Barça no se rindió. Escolar recortó distancias antes de la media hora. 2-1, el partido se estaba igualando. El Barça empezó a generar más y más peligro, y entonces, en el último minuto, apareció él, Ricardo Zamora. El legendario portero del Madrid, en su último partido como profesional, salvó un mano a mano de Escolar que habría sido el empate. Esa parada todavía se recuerda hoy como una de las más grandes de la historia del fútbol español. El Barça apretó al final, pero sin suerte. La primera final era blanca. El Madrid levantó la copa, pero nadie sabía que sería el último clásico antes de la guerra. Y no solo eso, pasaron más de 30 años hasta que el clásico volvió a una final. Y además fue bastante polémica. Otra vez una final de Copa, que ahora era la Copa del Generalísimo. Real Madrid y Barcelona en el Santiago Bernabéu. Solo con eso ya te puedes imaginar el ambiente. El Madrid llegaba como favorito. Venía de ganar la Liga y tenía un equipazo. Gento, Pirri, Zoco, Grosso. Además jugaban en casa. Mientras que el Barça llevaba 5 años sin levantar un título. Estaban desesperados. Y cuando un equipo está así, puede pasar cualquier cosa. La final se jugó el 11 de julio. Con más de 100.000 personas llenando el estadio. El ambiente era brutal, de esos partidos en los que notas que algo va a pasar. Y al minuto 6 pasó lo impensable. Un centro desde la derecha sin mucho peligro y Zunzunegui del Madrid se metió un gol en propia. Así, sin más. Silencio total. El Barça lo celebró, pero ni ellos se lo creían del todo. Poco después, el Madrid empató, pero el árbitro lo anuló por una falta previa. Ahí empezó el caos. El partido se volvió durísimo. Pirri se rompió la clavícula en el minuto 10, pero jugó el resto del partido como si nada. Una locura. El Barça se encerró atrás como pudo, y cuando el árbitro pitó el final, estalló la locura culé. Habían ganado la Copa en el Bernabéu. Pero lo más recordado no fue ni el gol ni la lesión. Fue lo que pasó al final. El Bernabéu entero lanzando botellas al campo por el arbitraje. Fue tan grave que desde ese día se prohibieron las botellas de vidrio en los estadios. Desde entonces esa noche se recuerda como la final de las botellas. Y sí, la rivalidad ya se estaba encendiendo de verdad. La siguiente final fue en el 74 y otra vez en la Copa. Tan solo unos meses después del histórico 0-5 del Barça al Madrid en el Bernabéu, los dos volvían a verse las caras. Esta vez en terreno más o menos neutral, el Vicente Calderón, y con las heridas todavía abiertas. El Barça llegaba como campeón de Liga, con Rinus Michels en el banquillo y una idea clara de juego, pero con una baja clave: Johan Cruyff no pudo jugar. Por aquel entonces los jugadores extranjeros no podían disputar la Copa, así que el gran símbolo de aquella revolución azulgrana tuvo que ver la final desde la grada. El Madrid, en cambio, vivía una temporada de transición. No habían podido dominar en Liga, pero tenían ganas de venganza, porque ese 0-5 había dolido y mucho. Pero el partido fue una sorpresa. En el minuto 6, Santillana abrió el marcador con marca de la casa. En la segunda parte, el Madrid arrolló. Rubiñán metió el segundo. Aguilar hizo el tercero tras una buena jugada colectiva.
Y Pirri, que había jugado la final del 68 lesionado, cerró la cuenta 4-0, una paliza total. El Barça estaba desbordado. Sin Cruyff perdió gran parte de su alma. Michels fue superado desde el banquillo y Zoco, el capitán blanco, se retiró del fútbol levantando un trofeo en su último partido. Un final de película para él. Moloney, el técnico blanco, había logrado lo que nadie esperaba, devolver el golpe. Esta final pasó a la historia como una de las más contundentes del Madrid en la Copa, y para el Barça fue una oportunidad perdida. El doblete se esfumó en una noche que parecía escrita para redondear su temporada. Pero antes de seguir, un anuncio importante del canal. Desde hace un tiempo muchos de mis vídeos han tenido que ser modificados o recortados porque incluyen imágenes de partidos de fútbol con derechos de autor. Por ejemplo, este vídeo sobre Raúl Asencio es 5 minutos más corto de lo que era originalmente, y es muy frustrante tener que cortar las partes que me parecen más clave. Por eso he lanzado una nueva iniciativa en el canal, la membresía de Fútbol Mítico. Con solo un pequeño aporte mensual, en el nivel más bajo de la membresía, ya puedes ver todos los vídeos completos, sin ningún tipo de corte, tal y como fueron pensados desde el principio. Además, tendrás acceso a encuestas para votar próximos vídeos y podrás enviar sugerencias para el canal. Esto no solo te permite disfrutar del contenido como debe ser, sino que también me ayuda a seguir haciendo vídeos más currados, con libertad creativa y sin tener que preocuparme tanto por las limitaciones de YouTube. Si te gusta lo que hago y quieres verlo sin filtros, échale un ojo. Gracias por el apoyo y seguimos con el vídeo. 1983 fue un año movidito para los clásicos. Ambos clubes se enfrentaron en la final de Copa en Zaragoza. Un Barça-Madrid que prometía mucho y que no defraudó. El Barça llegaba con Menotti, con Maradona, con Schuster, un equipo lleno de talento. El Madrid con Di Stéfano en el banquillo buscaba redimirse tras una temporada floja, y ya desde el primer minuto se notó que iba a ser un partidazo. El Barça dominaba más, pero el Madrid respondía bien a la contra, hasta que en el 32 Víctor Muñoz abrió el marcador para los azulgrana, un gol que dolió, pero el Madrid no se vino abajo. Santillana empató en el 50 y la final se volvió una locura. Maradona hacía magia, Juanito tiraba del Madrid y el partido parecía destinado a la prórroga. Pero en el 90 apareció Marcos Alonso. No, ese no, su padre, y marcó un gol en el último minuto, 2-1. La copa era para el Barça. Un final épico. Esa victoria fue mucho más que un título. Fue el primer gran paso de un proyecto que empezaba a funcionar. Y aunque Maradona no marcó, dejó claro que era distinto. Y ojo, porque esa no fue la única final entre ellos ese año. Así es, ese año hubo otra final más, porque en 1983 nació un torneo nuevo, la Copa de la Liga. No duró mucho, pero su primera edición fue todo un clásico, literalmente. Final a doble partido entre Madrid y Barça. La ida en el Bernabéu, con 70.000 personas en las gradas y el recuerdo fresco de la final de Copa que el Barça acababa de ganar. Así que sí, el ambiente estaba calentito. Y otra vez el Barça golpeó primero. El Lobo Carrasco abrió el marcador, y luego llegó una obra de arte. Maradona dejó a medio Madrid en el suelo, incluido el portero y definió con una clase que dolía. 0-2. Pero el Madrid reaccionó. Del Bosque marcó. Y Juanito empató de penalti. 2-2. Un partidazo. 3 días después, la vuelta en el Camp Nou. Y otra vez lo mismo. Un gol tempranero de Maradona. Luego, Alexanco de cabeza puso el 2-0. Santillana recortó al final, pero ya estaba hecho. 2-1 y la primera Copa de la Liga era del Barça. Maradona fue la estrella total, máximo goleador del torneo y goles en los 2 partidos de la final. El Camp Nou recaudó casi 100 millones de pesetas, pero más allá del dinero lo importante fue el mensaje. Este Barça venía con hambre, con identidad y con espectáculo. La Copa de la Liga duró poco, pero esta final quedó grabada, y esos partidos la convirtieron en algo más que un trofeo nuevo. Tuvieron que pasar 5 años para que volviéramos a ver una final entre estos dos, esta vez en la Supercopa de España, un nuevo trofeo. Pero la rivalidad era la de siempre. En 1988 el Madrid llegaba como campeón de liga con la quinta del buitre a tope, mientras que el Barça con Cruyff en el banquillo comenzaba una nueva era. La ida fue en el Bernabéu y el Madrid salió más sólido. Michel la clavó y luego Hugo Sánchez firmó el 2-0. Noche redonda para el Madrid. Pero la vuelta en el Camp Nou cambió todo. El Barça con el estadio a reventar se lanzó al ataque, pero el Madrid golpeó primero, con un gol algo polémico de Butragueño que puso el global 3-0. Todo parecía sentenciado hasta que apareció Vaquero, con 2 goles. El Barça ganó el partido, pero no fue suficiente.
Sí, era un título menor, pero el primer clásico en Supercopa tenía un peso simbólico, no solo por el título, sino por el inicio de una batalla táctica entre Cruyff y Benacer. El Madrid se llevó la copa, pero el Barça ya comenzaba a construir algo más grande para el futuro. 2 años más tarde, en 1990, el clásico volvió a una final de copa. Y ese partido fue más que un simple título. Significó el inicio de una nueva etapa para el fútbol español. El proyecto de Cruyff empezaba a despegar. El partido fue intenso, muy físico. Justo antes del descanso, Fernando Hierro fue expulsado y el Madrid se quedó con uno menos. En la segunda parte, Koeman probó desde lejos. Bullo rechazó y Begiristain asistió a Guillermo Amor para el primero. Ya en el tiempo añadido, Julio Salinas aprovechó un error para firmar el 2-0. Para el Barça fue un punto de inflexión. Cruyff hasta entonces había sido cuestionado, pero con esta victoria ganó crédito y confianza para seguir desarrollando su estilo. Posesión, presión y fútbol ofensivo. Aquel equipo empezaba a mostrar señales de lo que vendría después. Lo que ocurrió en Mestalla no fue una final, sino una batalla más en una rivalidad histórica que, lejos de enfriarse, estaba a punto de subir aún más la temperatura. Y ese año aún quedaba la Supercopa. La Supercopa de España de 1990 tuvo de todo: tensión, polémica y una goleada histórica. El Barça de Cruyff, que venía de ganar la Copa y lideraba la Liga, se enfrentaba a un Real Madrid en plena transición, con Di Stéfano de vuelta en el banquillo blanco. Pero en el campo, los veteranos de la Quinta del Buitre aún tenían mucho que decir. La ida jugada en el Camp Nou fue tensa e igualada, hasta que Mitchell abrió el marcador en el minuto 55. Pero lo que realmente marcó esa noche fue el escándalo protagonizado por Stoichkov. Tras una decisión polémica, el búlgaro perdió los nervios y le dio un pisotón al árbitro. Fue expulsado inmediato y suspendido 6 meses. Aquel gesto cruzó todos los límites y quedó para siempre en la historia negra del clásico. La vuelta en el Bernabéu fue un vendaval blanco. El Barça se adelantó con un gol de Goicoechea, pero el Madrid reaccionó con fuerza. Butragueño empató y luego marcó el segundo justo antes del descanso. En la segunda parte, Hugo Sánchez firmó el tercero, y Santi Aragón puso el broche con un gol inolvidable desde el centro del campo. El global fue de 5-1, una exhibición contundente del Real Madrid, que respondió con autoridad y fútbol. Mientras el Barça aún estaba en plena construcción, los blancos demostraron que seguían siendo un rival temible. Una Supercopa para el recuerdo, y 3 años después se enfrentaron en otra Supercopa. En 1993 el clásico volvió a ser protagonista en la Supercopa de España, pero con un contexto muy diferente. El Barça, en pleno auge del Dream Team de Cruyff y con la Liga ganada, se encontraba en su mejor momento. Mientras tanto, el Madrid, reciente ganador de la Copa del Rey, estaba bajo la dirección de Benito Floro, buscando estabilidad. La ida disputada en el Bernabéu fue un espectáculo. El Barça golpeó primero con un gol de Stoichkov al minuto 15, pero el Madrid reaccionó. Alfonso empató antes del descanso y en la segunda mitad, Zamorano dio la vuelta al marcador en el 55. Alfonso cerró la remontada con otro gol a 5 minutos del final. 3-1, victoria contundente para el Madrid. La vuelta en el Camp Nou se presentaba complicada para el Barça, que necesitaba una remontada épica. Sin embargo, fue el Madrid quien golpeó primero, con Zamorano marcando al minuto 21. Aunque Vaquero empató en la segunda mitad, el global ya estaba decidido. Además, Koeman fue expulsado al final del partido, lo que enfadó a Cruyff, quien acusó al árbitro de no sancionar penaltis y entradas violentas. El Madrid se coronó campeón de la Supercopa con un global de 4-2, logrando su cuarto título en esta competición. En 1997, la Supercopa de España volvió a ser el escenario de un clásico. Esta vez, el Real Madrid era el campeón de Liga y el Barça el de Copa. La temporada comenzaba con muchas expectativas, y el enfrentamiento entre ambos equipos no decepcionó. La ida en el Camp Nou fue un partido lleno de emoción. Apenas 5 minutos después del pitido inicial, Raúl adelantó al Madrid con un gol temprano. Sin embargo, el Barça no tardó en responder. Miguel Ángel Nadal, el tío de Rafa, empató con un cabezazo. Y cuando parecía que el partido terminaría igualado, Giovanni marcó un penalti en el minuto 85 y dio la ventaja al Barça. También hubo un incidente polémico, cuando un mechero lanzado desde las gradas impactó en Roberto Carlos, lo que aumentó la tensión del encuentro. Pero la vuelta en el Bernabéu fue aún más intensa. Raúl apareció nuevamente con un gol en el minuto 42 y otro en el 54. En apenas 25 minutos el Madrid se desató. Mijatovic anotó el tercero, Seedorf el cuarto y el Barça se vio completamente arrasado. Giovanni logró marcar un gol en el 80, pero ya era demasiado tarde para pensar en una remontada. El resultado global fue de 5-3 a favor del Madrid, que se coronó campeón de la Supercopa con una exhibición destacada de Raúl.
Este triunfo marcó el inicio de una temporada brillante para el Madrid, que estaba a punto de hacer historia a nivel europeo. La final de Copa disputada el 20 de abril de 2011 en Mestalla representó el regreso de los dos gigantes del fútbol español a una final, tras 14 años de espera, y marcó el inicio de una nueva etapa en la rivalidad. El Barcelona de Guardiola llegaba a la final como favorito, respaldado por su brillante estilo de juego basado en la posesión del balón y el trío letal formado por Messi, Xavi e Iniesta. Por su parte, el Madrid de Mourinho, con una estrategia centrada en una defensa sólida y en contragolpes rápidos, planteó una batalla táctica feroz. El tiempo reglamentario terminó 0-0, con el Barça dominando la posesión, pero sin ser capaz de concretar, mientras que el Madrid, bien plantado atrás, resistía con firmeza. El gol que decidió la final llegó en el primer tiempo de la prórroga. Ángel Di María centró desde la derecha y Cristiano Ronaldo, con su característico instinto goleador, saltó más alto que todos para cabecear al fondo de la red. Ese gol no solo le dio el título al Madrid, sino que también significó la primera gran victoria de Mourinho sobre Guardiola, quien había dominado los clásicos hasta ese momento. Para el Barcelona la derrota fue dolorosa, pero no impidió que continuaran siendo el equipo dominante en los años siguientes. A pesar de ello, la victoria 1-0 en Mestalla representó un giro importante en la historia del clásico. El gol de Ronaldo no fue solo un hito personal para él, sino también un golpe de autoridad para el Real Madrid, que comenzaba a recuperar terreno en su eterna rivalidad. Y ese mismo año, en agosto de 2011, el Real Madrid de Mourinho y el Barcelona de Guardiola protagonizaron una Supercopa de España llena de emoción y tensión. En la ida, jugada en el Bernabéu, el Madrid comenzó con fuerza. Özil abrió el marcador en el minuto 11, sin embargo, el Barcelona no tardó en reaccionar. Villa redujo distancias justo antes del descanso y Messi empató en el minuto 45. Xabi Alonso marcó la segunda parte, dejando todo abierto para la vuelta. La vuelta disputada en el Camp Nou fue aún más intensa. Iniesta adelantó al Barça, pero Messi, como no podía ser de otra manera, anotó un golazo antes del descanso. El Madrid respondió con goles de Ronaldo y Benzema, pero la remontada nunca llegó. Messi apareció de nuevo en el 88 para sellar la victoria con un gol decisivo. El Barcelona ganó 5-4 en el global, llevándose su 10ª Supercopa de España. Más allá de los goles, la final estuvo marcada por la tensión entre Mourinho y Guardiola. Mourinho fue expulsado en el partido de vuelta tras un altercado con Tito Vilanova, lo que añadió una capa de controversia a un clásico que ya estaba cargado de emociones. También acabaron expulsados Marcelo, Villa y Özil. La Supercopa de 2011 no solo fue una batalla futbolística, sino también psicológica, y se consolidó como una de las ediciones más intensas del clásico. Al año siguiente, en 2012, la Supercopa ofreció otro capítulo dramático en la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona. En el primer partido en el Camp Nou, el Madrid se adelantó con un gol de Cristiano que Pedro devolvió un minuto después. Messi y Xavi marcaron y finalmente Di María anotó el segundo del Madrid para un definitivo 3-2. El partido de vuelta fue tan emocionante como el primero. Higuaín adelantó al Madrid en el minuto 11 y tan solo 8 minutos después, Cristiano Ronaldo marcó el segundo. Messi acortó distancias en el 45, pero no pudo hacer más. Con el global empatado 4-4, el Madrid se llevó la Supercopa gracias al valor doble de los goles fuera de casa, logrando así su 9º título en esta competición. Además, la final también fue el debut de Luka Modric con el Real Madrid, que recibió una gran ovación en el Bernabéu. Y 2 años después, en 2014, el Real Madrid y el Barcelona protagonizaron una de las finales más emocionantes de la Copa del Rey. Un partido lleno de tensión y giros inesperados. El Madrid llegaba a la final sin Cristiano Ronaldo debido a una lesión, pero no lo necesitó para abrir el marcador. Ángel Di María, en una contra rapidísima, batió a Pinto en el minuto 11. El Barça fue ganando terreno y empató en la segunda parte. Bartra, tras un córner lanzado por Xavi, cabeceó al fondo de la red. Pero cuando todo apuntaba a la prórroga, apareció Gareth Bale, con una de las carreras más legendarias del siglo. Dejó atrás a Bartra, incluso saliéndose del campo por la banda, y definió para el 2-1 definitivo, uno de los goles más recordados de la historia de los clásicos. La Supercopa de España de 2017 fue una final decisiva entre dos equipos en situaciones muy diferentes. El Real Madrid bajo Zinedine Zidane llegaba en su mejor momento, tras una temporada histórica, mientras que el Barcelona sin Neymar pasaba por una transición importante. En la ida en el Camp Nou, el Madrid dio un golpe durísimo. Piqué marcó en propia puerta en el 50. Messi empató de penalti en el 77, pero Cristiano Ronaldo respondió con un golazo en el 80, y lo celebró quitándose la camiseta, aunque fue expulsado justo después por doble amarilla. Aún así, Asensio sentenció con un misil desde fuera del área en el 90.
1-3. En la vuelta sin Cristiano, el Madrid no bajó el ritmo. Asensio marcó otro golazo, esta vez en el minuto 4, y Benzema hizo el segundo antes del descanso. 2-0 en el Bernabéu, 5-1 en el global, y una de las mayores exhibiciones del Madrid de Zidane ante el eterno rival. Y esa Supercopa fue la última gran final entre Messi y Cristiano, marcando el final de una era en la rivalidad más icónica del fútbol. El Madrid consolidaba su dominio, mientras que el Barça empezaba a mostrar señales de decadencia. La Supercopa de España de 2023 marcó un momento de transición para ambos equipos, con el Barcelona de Xavi buscando reafirmar su renacimiento y el Real Madrid Ancelotti intentando sostener su legado tras una temporada histórica. Con el Barcelona en pleno crecimiento, con fichajes como Lewandowski y Rafinha, y el Real Madrid con la sombra de la temporada pasada, esta final tenía todos los ingredientes para ser un clásico inolvidable. Y vaya si lo fue. El escenario estaba preparado para una gran batalla. El Barça no tardó en imponer su ritmo. Desde el primer tiempo, el dominio culé fue clarísimo. Gavi abrió el marcador con un disparo en el área tras un pase de Lewandowski. El Madrid desconectado no logró frenar al polaco, que más tarde anotó tras un pase de Gavi, dejando el marcador 2-0 al descanso. El Real Madrid sin ideas claras parecía a merced de su eterno rival. En la segunda mitad, Gavi volvió a brillar con otra asistencia, en este caso a Pedri, sentenciando el encuentro. El Madrid luchaba pero sin éxito. Benzema logró el gol del honor en el tiempo añadido, pero ya era demasiado tarde. El 3-1 final reflejaba una derrota clara y un toque de atención para el Madrid. En enero de 2024, el Real Madrid dejó claro en Riad quién dominaba la Supercopa de España. Vinicius Jr. brilló con luz propia, abriendo el marcador a los 7 minutos tras un pase filtrado de Bellingham, y duplicó su cuenta 3 minutos después con otro pase de Rodrigo, mostrando la superioridad madridista desde el principio. El Barcelona intentó reaccionar antes del descanso, y Lewandowski descontó con un golazo al borde del área, pero el Madrid no dejó de dominar. Vinicius completó su hat-trick a los 39 minutos de penalti. Con un 3-1 al descanso, la final ya parecía decidida. En la segunda mitad, Rodrigo cerró la cuenta con el 4-1 definitivo, reafirmando la superioridad del Madrid en una final que consolidó a Vinicius como una de las estrellas del equipo. El Real Madrid mostró que seguía en su mejor nivel, pero el Barça sabía que no se podía quedar atrás, y no lo hizo. Al año siguiente, el Barcelona, ahora con Hansi Flick, entregó una de las victorias más contundentes de su historia, en una final de Supercopa que será recordada por su abrumador dominio. A pesar de que Mbappé adelantó al Madrid a los 5 minutos, el Barça no tardó en responder. Lamine Yamal empató en el 22, y Lewandowski puso al Barça por delante con un penalti en el 36. No conforme con eso, Rafinha amplió la ventaja en el 39, dejando al Madrid sin reacción. A punto de llegar al descanso, Valde cerró el primer tiempo con un impresionante 4-1, una ventaja casi insuperable. La segunda parte fue más de lo mismo, y a los 3 minutos Rafinha marcó su segundo gol. Chesney fue expulsado, y Rodrigo intentó salvar el honor con un gol de tiro libre en el 60, pero ya no había vuelta atrás. El Barcelona no solo ganó, sino que humilló al Madrid con un 5-2, consolidándose como el equipo más laureado en la historia de la competición. Pero como sabrás, esta no ha sido la mayor humillación en un clásico. Si quieres ver las mayores goleadas de la historia del clásico, te recomiendo este vídeo. Te va a encantar. Y si te gusta nuestro contenido, considera convertirte en miembro del canal y suscribirte. Muchas gracias y hasta la próxima.